Muy buenos días, mi nombre es Sara Linet Camargo Galasnoa, estudiante de primer semestre de Psicología Virtual en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Esta es mi sustentación del trabajo. Bueno, los temas que vamos a tratar son el positivismo, el pospositivismo, el método de investigación correlacional, el psicoanálisis, la propuesta central del psicoanálisis, los principales proponentes, los aspectos destacados y la descripción de los métodos de investigación en el psicoanálisis. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es aquella corriente que dice que el conocimiento proviene de la experiencia de una u otra forma y es aprobada por los métodos científicos. También dice que existe una realidad objetiva, externa, real, comprensible e impulsada por leyes y mecanismos naturales inmutables. El pospositivismo es aquella corriente que rechaza la superioridad de las instituciones modernas. También es que donde la realidad es comprensible, más no perfecta, y solo es de forma probabilística. También se cree que los resultados son ciertos, pero siempre se alteran. Hablemos un poco sobre el método de investigación correlacional. El método de investigación correlacional es aquel que nos permite evaluar y entender una relación entre dos cosas sin la interrupción o una variable extraña. También la investigación correlacional busca variables que parecen influenciarse entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona sabrá cuándo cambia al hacer la respectiva investigación. El psicoanálisis. El psicoanálisis es una técnica sobre el funcionamiento de la mente humana y también es una práctica terapéutica. También sirve para estudiar sobre el comportamiento humano y las relaciones y cómo se adapta el ser humano a la sociedad. Bueno, la propuesta central del psicoanálisis es analizar el subconsciente, comprender el comportamiento, los impulsos biológicos y también el procesamiento de información. ¿Ya terminaste? Uno de los principales proponentes del psicoanálisis fue Sigmund Freud, que decía que el psicoanálisis no era un estudio científico objetivo, sino que era una terapia conductual cuyo objetivo era modificar la conducta. Los recuerdos de la infancia y la interpretación. Gracias a las contribuciones de Freud fue posible arrojar luz sobre el tema de la psicología porque se describía la estructura y el funcionamiento de la mente humana. También el comportamiento humano se ha abordado desde una perspectiva más profunda de un estímulo-respuesta. También este descubrimiento condujo al desarrollo de una nueva teoría de la actividad psicológica humana conocida como el psicoanálisis. Vamos a hablar un poco sobre la descripción de los métodos de investigación en el psicoanálisis. El método consiste principalmente en mostrar el significado de las palabras en el inconsciente, también los comportamientos o los productos imaginarios de un individuo, por ejemplo, los sueños, las fantasías, etc. También este método se basa principalmente en la asociación libre de un objeto, también lo que asegura la exactitud de la interpretación. Muchas gracias. Esa fue mi presentación, mi sustentación del trabajo. Gracias.
Hola, soy Mauricio Valencia Bedoya, estudiante de primer semestre de pregrado virtual en psicología. Damos inicio a un recuento acerca de la corriente fenomenológica y hermenéutica y a la visión naturalista del ser humano como es el conductismo. La exigencia de un marco referencial o teórico permite generar discusiones en torno a los términos continuamente utilizados como son la fenomenología y la hermenéutica, los cuales tienen gran relevancia en los procesos investigativos, fundamentalmente de carácter cualitativo. Con la revisión de estas dos corrientes, se desea, desde la filosofía, dar cuenta y aclarar ciertas perspectivas acerca de su uso como referente epistémico de un marco teórico y no solamente desde el referente metodológico. La fenomenología utilizó la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad, no investigados por la tradición marxista, negados como objeto de valor por la ciencia por el positivismo y usados como argumento de descalificación de la ciencia por el irracionalismo. En sus orígenes asume como base epistemológica la filosofía de Edmund Husserl. Es la investigación de lo que se da en la conciencia, con exclusión de postulados precedentes o tesis interpretativas ya establecidas, así como de todo supuesto o convicción sobre la existencia o no existencia de aquello que se da. Por su parte, la hermenéutica se conoce como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. En un principio se utilizó para el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero su uso se ha ampliado desde el siglo XIX hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual. En la visión naturalista del ser humano, conocida como el conductismo, encontramos a John Watson como su principal exponente. Para él, la psicología era el estudio de la conducta observable y mensurable, nada más. Desde el punto de vista de un conductista, afirmaba que un individuo no puede ver o incluso definir la conciencia más de lo que puede observar el alma. Y si no se puede localizar o medir algo, esto no puede ser objeto de estudio científico. Otra de las figuras relevantes de la escuela conductista fue el psicólogo B. F. Skinner. También tenía gran interés en modificar la conducta por medio del condicionamiento y en descubrir en el proceso las leyes naturales de la conducta. Agregó un nuevo elemento al repertorio conductista, al que denominó condicionamiento operante o instrumental, proceso en el cual recompensaba a sus sujetos por comportarse en la forma de que él deseaba. La visión del conductismo está basada en el trabajo del fisiólogo ruso Iván Pavlov. En el desarrollo de sus experimentos, Pavlov encontró que los perros de su laboratorio empezaban a salivar en cuanto escuchaban los pasos de la persona que los alimentaba, incluso antes de que pudieran ver su comida. Pavlov llamó condicionamiento a esta forma simple de entrenamiento, de modo que una nueva escuela de psicología fue inspirada por una observación casual seguida de experimentos rigurosos. Los conductistas trataban de identificar principios universales del aprendizaje que trascendieran las especies, la cultura, el género o la edad. No importaba si un investigador realizaba experimentos en animales o seres humanos, ellos aplicaban las mismas leyes de aprendizaje. Como conclusión, podemos decir que la epistemología pretende reconstruir racionalmente el concepto de conocimiento científico, además de
del significado de una ciencia, de una teoría, de un método, de una investigación, no se comprende si no se esclarece el fondo epistemológico sobre el cual se sustenta. El conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, depende de otro discurso que lo legitime. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Amado González, estudiante de primer semestre de pregrado virtual en psicología, y a continuación les voy a exponer unos temas principales acerca de la epistemología. Entonces, los temas a tratar son filosofía del lenguaje, Popper y el falsacionismo, el cognitivismo, asimismo su concepto, unos aspectos destacados, los principales proponentes, el método científico y unas conclusiones a las que podemos llegar acerca del cognitivismo. Entonces, la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es muy clara. En ella nos habla de un enlace estrecho con la lingüística que se encarga de dar sentido, entendimiento a lo que nosotros decimos. Se encarga de interpretar, analizar las relaciones que hay entre el lenguaje natural, el pensamiento y la realidad. Popper y el falsacionismo. Popper y el falsacionismo es muy claro. Popper nos habla de refutar una verdad, de contradecir. Si los demás proponentes de las corrientes filosóficas decían y trataban de constatar una verdad, él lo que hace es refutar esta verdad. Para ello nos dejó un claro ejemplo en el que nunca podremos afirmar algo sin antes tratar de refutarlo, contradecirlo. Como por ejemplo, nunca podemos afirmar que todos los cuervos son negros. Sin embargo, si encontramos solo un cuervo que no sea negro, allí sí podríamos afirmar que no todos los cuervos son negros. Creo que es un claro ejemplo, pero lo podríamos llevar a la realidad o a la cotidianidad con otros ejemplos, como lo son palomas, las razas de los animales o alguna otra característica como esos. En el cognitivismo nos habla de que se especializa en el estudio de la cognición, los procesos mentales, que estos están relacionados con el conocimiento. Entonces, la psicología cognitiva es muy importante. Estudia los mecanismos en los cuales se elaboran y se llevan al conocimiento. En los aspectos destacados del cognitivismo podríamos encontrar que es una corriente que lleva un gran aporte al estudio, como lo son los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuye en un gran conocimiento en las capacidades esenciales del aprendizaje, y cuando asimismo se encuentran de pronto un problema o una dificultad, ayuda a corregirlo. Estudia la manera en la que se puede realizar un mejor proceso en la atención, memoria y razonamiento. Aquí unas breves imágenes en las que puede participar el cognitivismo. Entre sus principales proponentes se encuentra Jean Piaget, en el que se centra en el desarrollo intelectual por etapas, Jerome Brunner en el aprendizaje por descubrimiento, David en el aprendizaje significativo, Robert con los niveles de aprendizaje, Howard, que habla sobre la inteligencia múltiple, y Lev Vygotsky, que habla sobre el desarrollo cognitivo mediante la interacción social, y Erik Erikson, que nos habla sobre la sociedad moldea el desarrollo del ser humano. En el método científico podríamos observar que este es un método muy importante
objetivo y válido que busca predecir y explicar de una manera confiable el comportamiento humano en solo 4 pasos. El primero, identificación del problema que iríamos a estudiar. El segundo, la formulación y verificación de las hipótesis. La recopilación de los datos y el análisis estadístico de los datos para así la formulación de las conclusiones. Y por último, encontramos unas breves conclusiones acerca del cognitivismo. Entonces hablamos que el cognitivismo es una de las corrientes con más participación en un proceso de aprendizaje, que entrelaza la lingüística que anteriormente hablamos, que es la encargada de dar el sentido a lo que decimos, pensamos o leemos en su defecto. Interpreta una realidad. Entonces, esa es la razón de ser del cognitivismo. Por otra parte, encontramos que encuentra una gran participación en los procesos de interpretar y predecir conductas empíricas, conductas que nosotros en la cotidianidad adquirimos, aprendemos por sí solos. Entonces, está en la búsqueda de los refuerzos para lograr conseguir los objetivos educativos. Cuando se presentan ya sea alguna condición especial o de pronto problemas en el aprendizaje, el cognitivismo se encarga de identificar esas falencias, ayudarlas a corregir y conseguir el objetivo. Muchas gracias, espero haber sido clara en mis temas. Hola, mi nombre es Marvelise Martínez Martínez, estudiante del primer semestre de Psicología en la Universidad de Desarrollo e Investigación. A continuación les hablaré sobre algunos conceptos de epistemología. Las corrientes de pensamiento científico. Actualmente dicho pensamiento científico sigue siendo usado a que contamos con una sociedad la cual se basa en cuestionar y exigir razones. ¿Qué quiere decir esto? Somos una sociedad que nos gusta investigar e indagar con nuestros propios medios hasta hallar la razón. No nos dejamos llevar por propuestas fundamentadas e ideas fundamentadas que nos han dado a conocer. Conceptos epistemológicos. De todo lo anteriormente visto, se ha podido deducir que la epistemología ha sido la encargada de adquirir conocimientos para realizar la validación de los mismos. ¿Cómo se adquieren dichos conocimientos? Durante el intercambio de ideas y conocimientos por uno o más sujetos. Humanismo. Corriente filosófica que se basa en considerar al humano como el centro de la naturaleza. ¿Qué nos permite el humanismo? Autorreconocernos por nuestros propios medios. Sus principales representantes fueron Carl Rogers y Maslow, a quienes se les atribuye en gran parte la adquisición del enfoque humanista. Tenemos la teoría de la personalidad por Carl Rogers. Dice que cada individuo nace con sus dones innatos y los va desarrollando en el transcurso de la vida según nuestros propósitos o nuestras metas planteadas para la misma. La pirámide de Maslow. Dicha pirámide ha sido de gran importancia desde tiempo atrás hasta la actualidad, donde la seguimos empleando, la cual se divide en 5 escalones. Empezamos desde el escalón inferior, que es el número 5, donde tenemos nuestras necesidades fisiológicas o básicas, como alimentarnos, como dormir. El cuarto escalón es la necesidad de seguridad de tener un trabajo, de tener un hogar. El tercer escalón, necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. El segundo escalón, necesidad de autoestima, reconocimientos, confianza, respeto, éxito. Y finalizamos con el quinto escalón, donde está la necesidad de autorrealizarnos, donde tenemos nuestro desarrollo potencial, donde hemos culminado, donde hemos logrado nuestras metas planteadas, nuestros propósitos para nuestra vida. Método cualitativo. Este método hace énfasis en la construcción de una serie de procesos investigativos. Esos procesos investigativos, ¿qué son? Son la observación, en la forma que observamos cómo actúa el individuo en su vida cotidiana de forma individual y de forma social. Método clínico genético, desarrollado por Piaget,
el cual corresponde a una serie de preguntas e interacciones para el desarrollo cognitivo de los niños. Él hacía una serie de encuestas y prestaba atención a las respuestas de los niños. De ahí él iba mirando el desarrollo de la personalidad y el desarrollo cognitivo que tenía cada niño. Bueno, entonces para finalizar tengo la conclusión general. En lo que adquirí durante el transcurso de aprendizaje en el área de epistemología, que ha sido mucho. Entonces, nos dice que para finalizar podemos deducir que la epistemología es una rama de la filosofía en la cual durante este proceso de aprendizaje nos ha dejado grandes enseñanzas, debido a que su análisis se centra en la ciencia educativa, basada en investigaciones, en la producción de nuevos conocimientos. Por otra parte, nos ayuda a resolver problemas. La epistemología se distingue por profundizar un concepto más que expresar el significado del mismo. Examina el recorrido histórico de las teorías de su principio hasta la actualidad. La epistemología es cambiante e impetuosa. Nos deja como enseñanza el aprender a indagar, averiguar por nuestros propios medios para adquirir nuevos conocimientos con la ayuda de la ciencia y la filosofía. Nos enseña a conocer el desarrollo del ser humano, intentando de la misma manera observar cómo actúa y piensa de manera individual y socialmente. Nos trata de mostrar cómo el ser humano tiene la capacidad de construir su propio conocimiento para poder incluirse en esta sociedad cambiante en la que actualmente vivimos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero les haya servido de mucho esta información brindada.